Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Matías, de quien se sabe muy poco. El dato más consistente surge de los Hechos de los Apóstoles, en que se relata que fue Matías el elegido a la suerte como sucesor de Judas Iscariote en el círculo de los 12 apóstoles, y de su martirio falta la evidencia histórica. También es la fiesta de San Miguel Garicoa, sacerdote fundador de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús de Betarram. Como píldora, amemos a Dios aquí y ahora. Hoy nos vamos a centrar en la vida de San Miguel Garicoa. Él nació en el periodo posrevolucionario en la Navarra francesa. Les recuerdo que la Revolución francesa fue en 1789. Como joven sacerdote, se dio cuenta de que el reto era la reevangelización de los sacerdotes, de la juventud y de los campesinos. Para ello, en 1835 fundó la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús en Betarram. No puedo hacer algo mejor que admirar y adorar y amar la iniciativa de la Divina Providencia. Oh, qué importante es esta posición, ser pobre instrumentos. Miguel nació en las montañas de los Pirineos, en Ibarra, no lejos de la frontera con España. No tuvo muchas oportunidades de estudiar, pues en su familia había otros 4 niños, faltaba dinero y es enviado a ser pastor de ovejas. Sin embargo, mientras pastoreaba su rebaño, entretenía a los otros pastores con discursos elevados espiritualmente, poco comunes para un joven como él, e inmediatamente lo apodaron el Doctorcillo. A pesar de su pobreza, Miguel sacó fuerzas precisamente de sus humildes orígenes y de su familia, que era rica de entusiasmo, para caminar hacia la santidad. Tengamos en cuenta siempre que la educación y el testimonio que recibimos en nuestra infancia de nuestros padres no son todo, pero son mucho. Sus padres, por ejemplo, vivieron una fe tan auténtica que lo empujó a escapar a España, no lejos del lado francés del País Vasco, tanto para casarse en un rito religioso, pues en Francia era imposible porque prácticamente los sacerdotes habían sido expulsados o estaban escondidos, y entonces por eso tuvieron que ir a España para contraer matrimonio y para bautizar a sus 5 hijos. Pero hay más. Durante los años del terror de la Revolución Francesa, su abuela arriesgó su vida escondiendo en su propia casa a un sacerdote, que luego pagará su deuda de gratitud dando sus primeras lecciones a Miguel, quien mostró una inteligencia excepcional. No obstante su gran capacidad, Miguel no obtuvo el permiso para comulgar antes de cumplir 14 años, lo que le causó un gran dolor. En 1819 logró finalmente entrar en el seminario de Dax. Fue ordenado sacerdote en 1823 y 2 años más tarde fue enviado como profesor de filosofía al seminario de Betarram. Finalmente logró convertirse en un verdadero doctor. La época en que vivió Miguel fue particularmente difícil para la Iglesia francesa. La Revolución lo destruyó todo: iglesias, obras religiosas, las congregaciones tuvieron que salir del país y no fueron reemplazadas. Incluso dentro de la misma Iglesia había sacerdotes llamados constitucionalistas, que juraban fidelidad a la nueva Constitución francesa impuesta por el Estado, que se oponía al Santo Padre y se oponía a los llamados refractarios, que eran los sacerdotes que permanecían fieles al Santo Padre. En este contexto desgarrado, el joven sacerdote Miguel, que era el confesor de las Hijas de la Cruz, entró en contacto con la vida religiosa y recogió las confidencias de muchos obispos que se quejaban de la insubordinación de muchos sacerdotes. Decidió entonces adoptar como principio básico para su misión la obediencia total a su obispo. Así fue sembrada la semilla. Como habíamos dicho, Miguel entró en Betarram, en el hermoso seminario a orillas del Gave, no lejos de Lourdes, donde se apareció un poco más tarde la Virgen a Santa Bernardita.
Allí llevó una existencia atormentada por lo que ve a su alrededor. Sacerdotes no preparados y desorientados que andan a tientas en la oscuridad en lugar de llevar la luz de la fe a los demás. Algo estaba ya madurando en su interior. Lo comprendió en el año 1833, cuando reunió el primer grupo de sacerdotes que voluntariamente se hicieron cargo de la misión de recristianizar las aldeas abandonadas y de educar a los jóvenes. Estas fueron las dos actividades más urgentes. Recibió muchas membresías y así nació 2 años más tarde la nueva familia religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, más tarde conocidos como los sacerdotes de Betarram, una comunidad concebida para servir a la iglesia y al clero, con voluntarios para ser enviados a apoyar al clero en seminarios, parroquias, colegios, con el fin de animar la fe. Pronto un grupo de sacerdotes partió incluso para una misión en Argentina, donde la iglesia tenía las mismas necesidades. Pero las disputas también comenzaron con el obispo, que quería mejor mantener la obra dentro de la diócesis, mientras que el padre Miguel aspiraba al reconocimiento pontificio, que no llegaría hasta 1875, mucho después de su muerte. Pero también había obispos que tenían en alta estima al padre Miguel, como el de Tarbes, que no está lejos de ahí de Lourdes, que en 1858 lo envió 2 veces a encontrarse con Bernardete de Subiró, que en la cercana Lourdes tenía frecuentes apariciones de la Virgen María, desde el 11 de febrero de 1858. Miguel se convirtió en uno de los más grandes defensores de la pequeña vidente y así experimentó el consuelo de la cercanía de Nuestra Señora. En medio de todo esto, la enfermedad lo visitó y en 1853 fue víctima de una parálisis que logró superar parcialmente, pues lo obligó a permanecer encamado durante 9 años hasta que regresó a la casa del Padre en 1863. Sus sacerdotes estaban ahora difundidos por toda Sudamérica. Pío XII lo proclamará santo en 1947. Sigamos encomendando a Dios los jóvenes para que escuchen la voz de Dios que los llama, como llamó a San Miguel Garicua, y que como él, los sacerdotes sean fervorosos, ayudando a que la humanidad realmente busque a Cristo Jesús y no se deje embaucar por doctrinas llamativas, pero que no dan el progreso y la salvación que en cambio la vida cristiana ofrece.